Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Oriol, al equipo de Cloergal y a la Dirección General por el evento y la invitación y estar aquí, por todos vosotros por estar aquí presentes. Bueno, el título de mi presentación es Ingresos y contexto regulatorio en torno al despliegue de baterías y queremos proporcionar una visión sobre el marco regulatorio y sobre la viabilidad económica desde el punto de vista de Statkraft sobre los proyectos de baterías. Sin embargo, antes de nada, sobre todo para los que no nos conozcáis, quería dar un poco una introducción de quién es Statkraft. Statkraft es una empresa que tiene 129 años de historia. Somos unos 6.000 empleados en 20 países, con una producción de unos 62 teravatios año actualmente. Y es una empresa que es propiedad 100% del Estado de Noruega. También somos un referente en los contratos de energía, firmando unos 3 millones de contratos al año. Y contamos con más de 370 plantas en el mundo de generación, que ascienden a unos 19 gigas de potencia instalada en el mundo. En el caso concreto de España, y tras la reciente adquisición por parte de Statkraft de la compañía Enerfin, contamos con 1.300 megavatios en operación, 100 megavatios en construcción, que esperemos que estén operativos a final de este año. Y en el caso concreto de Galicia, tras esta operación, contamos con 5 parques eólicos, que ascienden más o menos a unos 145 megavatios. Bueno, esta es la visión de Statkraft, es una diapositiva en inglés, que es un poco nuestra identidad, que, bueno, traducido sería que renovamos la forma en la que el mundo se alimenta de energía, ¿no? Con esto que queremos decir que desde Statkraft solo invertimos en proyectos de energías renovables que son responsables tanto con el territorio como con la sociedad. Esta gráfica, bueno, como comentaba antes, Statkraft produce 62 teravatios, una comparativa con diferentes productores, ya que actualmente somos el mayor productor por fuentes renovables de la Unión Europea. Bueno, entrando en materia ya en el asunto de las baterías, bueno, ya Raúl y Rosalía hablaron del PNIEC, yo traía el PNIEC enfocado un poco en las baterías y haciendo referencia sobre las instalaciones de baterías que tenemos actualmente en servicio, que seamos conocedores, solo hay 19 megas. El objetivo del PNIEC al 2030 es contar con 22 gigas y al 2050 con 30 gigas. En este contexto, bueno, es bastante ambicioso, ¿no? Ya que solo contamos con 19 gigas y unos 5 años por delante. En el caso concreto de Statkraft estamos trabajando en varios proyectos, tanto de baterías standalone como hibridaciones. Ahí enumeramos los proyectos que tenemos un poco más maduros, que son las hibridaciones de 4 parques eólicos, el de Malpica, Pasada de Tejeda, Montes del Cierro y Corral de Molino, y la planta solar de Talayuela. Todos ellos se van a hibridar con baterías de 2 horas y todos ellos han sido adjudicatarios de las ayudas del PERTE. Además de eso, bueno, estamos trabajando con proyectos de standalone, etcétera, que están un poco menos maduros que estos proyectos. Dado que estamos hablando un poco de los proyectos en tramitación, aquí queríamos contextualizar un poco la normativa vigente y las diferentes modificaciones que ha tomado el Gobierno durante los últimos años. En primer lugar, hablar del Reglamento de la Unión Europea del Mercado Interior del 2019-943, que bueno, ya lo citó Raúl y habla un poco del apoyo del mercado de la capacidad. Y en cuanto a la normativa nacional de España, pues bueno, se ha ido adaptando el 1183, que es el decreto por el que se regula el acceso y conexión, que todos conoceréis, donde ya se regulan los permisos necesarios tanto para las instalaciones de almacenamiento como híbridas. Y se recoge también bueno, que será un punto valorativo para los concursos de capacidad la parte de almacenamiento. El 2320, bueno, que también ha tenido una serie de modificaciones de la ley del sector eléctrico adaptando estas medidas, y donde se recogen también los hitos administrativos que todos conocemos y a los que los sistemas de baterías y almacenamiento nos tenemos que acoger, ¿no? Las modificaciones del 55-2000, donde ya se regulan los procedimientos de tramitación y donde se recoge ya que la adición de sistemas de almacenamiento no modifica la tecnología. También se ha modificado la ley de evaluación ambiental, que por suerte, pues bueno, el sistema de almacenamiento de baterías irá por una evaluación simplificada. Finalmente, ahí he puesto los planes de ordenación del territorio, que muchas veces no se comenta sobre ellos, pero al final es un reto al que todos los promotores nos exponemos, que no es la mayor parte en general, la mayor parte de los planes de ordenación del territorio no contemplan este tipo de instalaciones, lo cual se convierte en un riesgo en las fases de los proyectos, ¿no? Y bueno, finalmente hacer hincapié en las ayudas del PERTE, que como comentaba antes, nuestros 5 proyectos han sido adjudicatarios, se han adjudicado los 150 millones, como indicaba Raúl, casi 1 giga de proyectos. Sin embargo, el reto al que nos enfrentamos, tanto promotores como la Administración, es que, de acuerdo a esas bases,
esos proyectos tienen que estar en operación antes de mayo del 26. Y como decía antes, de acuerdo al 23-20, nuestros proyectos, y como otros tantos de otros promotores, tienen permisos del año 23, por lo tanto, según esos hitos, el hito administrativo estaríamos hablando del 28. Por lo tanto, estamos ante un reto de poder alcanzar esas fechas y que las plantas estén en operación. Bueno, como comentaba antes, quería hablar un poco sobre la viabilidad económica de los proyectos y, por lo tanto, hablar un poco de los ingresos y de los costes. Hay una gráfica ahí donde hacemos referencia al término LCOS, que es el Levelized Cost of Storage, que básicamente es una métrica que mide los costes de invertidos y de operación y mantenimiento, así como los costes de la energía para las baterías que tienen que almacenar, ¿no?, y demandar energía de la red. Bueno, es una estimativa basada en las fuentes tanto de la Agencia Internacional de la Energía como el IRENA, etc. Se divide en dos franjas, como podéis ver. La franja superior pues, se refiere más a baterías de 4 o 6 horas, así como las de standalone, y la franja inferior a baterías de 1 a 2 horas y proyectos híbridos, ¿no? Como es evidente, pues eso deriva sobre todo los costes de inversión de los equipos y, pues, en el caso de las standalone o las híbridas, de los costes de interconexión. Aquí me gustaría puntualizar, bueno, como podemos observar, desde 2015 ha habido una reducción de casi el 60% a día de hoy. Y la tendencia es que para el 2030, pues bueno, estos costes se vean reducidos y al final, esto que es el punto de inflexión entre que un proyecto sea rentable o no, podemos prever que a partir de 2030 los proyectos de baterías y almacenamiento sean viables por sí mismos. Sin embargo, a día de hoy, con los valores que tenemos de Levelized Cost of Storage, el LCOS, es difícil con los precios de la energía que esos proyectos sean viables por sí mismos sin incentivos. No obstante, como comentaba antes, con las ayudas del PERTE hemos podido observar y confirmar que hay una reducción de ese LCOS de entre un 10 y 15%, por lo tanto permite que gran parte o mayor parte de los proyectos sean viables y que continúe viabilizándose con los diferentes fondos europeos que va a haber, las siguientes ayudas que están pendientes para las standalone, etcétera, que permita que se vayan pudiendo cumplir los hitos del PNIEC que establecíamos. Bueno, eso era en relación un poco a la visión de los costes. Como vemos desde StackCraft, la visión de los ingresos, bueno, al fin y al cabo, pues el sistema de baterías, la mayor parte de los ingresos va a venir basada en la parte del mercado mayorista y en la regulación secundaria. El mercado mayorista, bueno, creo que todos los presentes lo conocemos, ¿no?, que son los mercados del day ahead y el intradiario. Al final, la funcionalidad de la batería es un arbitraje sobre los precios del merchant, lo cual conlleva cierto riesgo de previsión y por parte de los promotores y de las empresas de evaluar y estimar esos valores. En cuanto a la regulación secundaria, bueno, la regulación secundaria es un sistema automático de respuesta con el operador del sistema que permite ajustar los desequilibrios de la red, ¿no? Hay una retribución por la parte de la capacidad disponible y por la energía despachada. En este sistema, obviamente, las baterías tendrían un buen acople por su capacidad de respuesta rápida. Y, bueno, luego, posteriormente, está la regulación terciaria y la gestión de desvíos, que son otros sistemas que entrarían a raíz de la secundaria, pero, bueno, solo se paga por energía despachada, son mercados muy residuales que tampoco tienen un gran impacto en el mercado. Aquí, bueno, en referencia a la regulación secundaria, puntualizar que nuestra visión es que, naturalmente, los valores de ese mercado, de esos precios, si continuamos con los planes del PNIEC y siguen entrando los sistemas de baterías, de almacenamiento, esos precios tenderán a bajar, como es natural, porque aumentará la oferta. Por lo tanto, aquí debemos hacer hincapié que hay mucha incertidumbre por parte de los promotores, que hay muchos promotores que tienen que financiar proyectos, los bancos tienen que tener cierta seguridad y viabilidad para poder financiar los proyectos y que sigan para adelante. En último punto, creo que tenemos pendiente, ya indicaban Raúl y Rosalía, que es el mercado de capacidad, que viene regulado del reglamento europeo que comentaba antes, el 2019-943, que al fin y al cabo la Unión Europea permite ese mercado de capacidad siempre y cuando sea una necesidad, ¿no? No se puede establecer por sí mismo y por eso mismo Red Eléctrica hizo esos análisis de cobertura donde se demuestra la necesidad y que desde los promotores lo que esperamos es que este mercado de capacidad esté en operación, o sea, empiece a funcionar el año que viene y que haya una retribución por esa capacidad que podamos contemplar para nuestros
presentes y futuros proyectos. A continuación, bueno, aquí quería poner un caso práctico. Hablé antes del Parque Eólico de Malpica. Es un parque del que nos sentimos muy orgullosos en la empresa, ya que es un parque pionero, que ha empezado su operación en 1997 con una potencia instalada de 16,5 megas y 69 máquinas de aquella. Lo repotenciamos en el año 2017, reduciendo su impacto, tanto visual como medioambiental, reduciendo de 69 a 7 máquinas y doblando su capacidad productiva. Actualmente este parque lo estamos hibridando, tiene sus ayudas, le vamos a instalar una batería de 7 megas y 2 horas y esperamos que continúe siendo un parque pionero aquí en Galicia y con la flexibilidad que le va a dar el sistema de operación con las baterías. Y bueno, como finalmente, por hacer hincapié que si queremos alcanzar los objetivos del PNIEC, necesitamos que exista un mercado de capacidad que incentive el almacenamiento y la viabilidad económica de estos proyectos, que haya ayudas de la Unión Europea o fondos de la Unión Europea españoles que permitan subvencionar la inversión de esos proyectos para hacerlos viables, que son necesarios los sistemas de almacenamiento para la estabilidad y fiabilidad del sistema y que, bueno, como comentaba antes, que si finalmente la previsión es que los costes reduzcan a partir de 2030, estos proyectos serán viables por sí mismos, por lo tanto, alcanzar el objetivo del 2050 de 30 gigas de almacenamiento será bastante sencillo. Bueno, esto es todo por mi parte. Gracias por vuestra atención y cualquier duda.